incentivos, una de las motivaciones para el legislador de tener un bono vivienda es beneficiar a aquellos que no tienen vivienda o que no han tenido nunca. Por eso se habla de primera y única vivienda. Cada persona debe de tener cuidado si tuvo o no tuvo vivienda, porque para la precalificación debe de ir a la jurisdicción inmobiliaria, lo que anteriormente conocíamos como catastro, y gestionar una certificación de propiedad que cuesta 330 pesos, y con esa certificación de propiedad es que se deposita su expediente en la fiduciaria. A partir de ahí es que usted sabe si puede o no. Inclusive, si usted compra una propiedad en el proceso de construcción del proyecto y la DGI detecta que ya usted es propietario, pierde el bono. Por eso, si usted está pensando comprar a través de un fideicomiso un proyecto de vivienda de bajo costo, no acceda ni preste su nombre para ningún tipo de operación inmobiliaria, porque puede perder la facilidad del bono. La ley es clara: primera y única vivienda. Pero también se mide por un título. Cuidado si usted compra un solar, no es vivienda, pero la ley no tiene diferencia. Un solar, un apartamentico, lo que sea que genere un título inmobiliario, le quita la facilidad del bono. Ojo, Wilton. Otra cosa, la adquisición del inmueble debe ser obligatoriamente a través de un crédito hipotecario. El legislador entiende que aquel que no necesita un crédito hipotecario, pues ¿para qué necesita el bono? Okay. Entonces, si usted tiene todo el dinero y cumple el requisito del primer y única vivienda, cojan que es una parte y después lo salda y ya. Se beneficia de ese bono, estamos hablando de un 18%. No, Wilton, no. La ley 189-11 menciona que nunca va a ser menos de un 8, ni va a ser más de un 16 del costo de la vivienda. Pero te recuerdo que eso es en base al ITEVIS pagado por el constructor de tu unidad. O sea, eso se calcula en base al ITEVIS pagado por el constructor del proyecto. Sí. Si usted tiene un apartamento de 70 metros y yo compré uno de 90 metros, el constructor gastó más ITEVIS en el mío que en el tuyo, por ende mi bono va a ser más grande. Pero siempre va a estar entre el 8 y el 16% del valor del inmueble. Eso es lo que dice la ley y a eso debemos de acoger. Willy, ¿cuál es la diferencia entre un fideicomiso y una cuenta escrow? Interesante. Un fideicomiso ya lo hemos definido más de una vez, pero vamos a recordarlo. Es que una compañía fiduciaria coge valores y los administra para la consecución de un fin. Una cuenta escrow, bien como lo definimos aquí, te voy a dar la definición literal, es la custodia de ciertos activos, pueden ser efectivos, acciones, títulos o valores, entre otros, a nombre de las partes interesadas en la transacción. Es solamente una persona que vigila, que garantiza unos valores que fueron puestos en sus manos, que no necesariamente tienen que ser transferidos, que pueden ser pasibles de embargo si el dueño de los valores cae en default en ese momento, por lo que el fideicomiso es más seguro que una cuenta escrow. No obstante, es una figura que está creciendo bastante, sobre todo cuando vienen extranjeros a comprar aquí, le dejan el dinero a una compañía de abogados que tenga ese, o a un banco, ese servicio lo dan a alguna compañía de abogados calificadas e inscritas en la Superintendencia de Valores o a un banco, hasta que se cumplan las condiciones necesarias para ellos adquirir el bien o comprar tan simple y llanamente una mercancía. Se usa mucho en joyas, se usa hoy en obras de arte, se usa mucho en vehículos muy costosos, yates, barcos, aviones. También en operaciones inmobiliarias. Y en operaciones inmobiliarias se utiliza, sobre todo cuando hay un extranjero, le gusta mucho utilizar una cuenta escrow. Ahora mismo manejo un proyecto donde no está en una fiduciaria, porque tenía que acogerse a la ley de Confotur, y esas dos figuras todavía no se pueden conjugar, pero sí contrataron una compañía de más renombre aquí, y todos los valores lo está custodiando el tenedor escrow, que es como se llama la persona que hace eso. Yo tengo un cliente, el cual tiene un terreno de aproximadamente 50.000 metros en la Jacobo Macluta, en la avenida Jacobo Macluta. Se ha hecho un poco difícil de vender porque la inversión es muy alta. Yo he estado pensando plantearle al propietario de que nos acojamos a un fideicomiso. ¿Qué tú sugieres? Primero que todo, esa es la mejor idea
que pueden tener, porque todo va a quedar garantizado. Y los clientes, actualmente, hoy en día, después del precio, la segunda pregunta que hacen es que si tiene fideicomiso. Pero también el ingeniero no se va a decapitalizar gastando 30, 40, 50, 100 millones en comprar el terreno, no sé el precio, y coge ese dinero que tiene para capitalizar el fideicomiso y ejecutar la obra. Sin embargo, el dueño del terreno no le está dando su terreno, valga la aclaración y redundancia, al ingeniero, sino se lo está dando una compañía legalmente establecida y socialmente sólida y moralmente sólida, como una fiduciaria. Entonces la idea es buenísima. Lo único que tienen es que acogerse a la ley fiduciaria y formar una fiducia. Actualmente hay un cliente promotor interesado. Él ha propuesto pagar un 10% del valor del inmueble al propietario, al vendedor del proyecto, del terreno, y él pide que pongamos el terreno en un fideicomiso. Así es. Esa es una muy buena idea y te explico y te sugiero cómo hacerlo. Primero que todo, que se pongan de acuerdo y que sea la fiducia que haga el negocio con tu propietario del terreno, no el ingeniero. Recordándote que el proyecto debe de nacer en una fiduciaria si es que ustedes lo tienen pensado que sea proyecto de vivienda de bajo costo. Pero aún no sea del proyecto de vivienda de bajo costo, sino simple y llanamente de garantía, que sea la fiduciaria que le garantice los pagos. Y tu cliente, propietario del terreno, puede utilizar cualquier modalidad, te menciono alguna, el 10% y que el 90% se lo pague la fiduciaria tan pronto la fiducia esté capitalizada, o sea, que las ventas sustenten los pagos, que se le haga un plan de pago durante la ejecución del proyecto, o que tu propietario del terreno funja como un accionista y en vez de vender a peso, pues al final de la fiducia, pues le paguen a 1,20, porque su capital estuvo intacto como parte del proyecto. Ventaja para todo. A lo mejor tu propietario del terreno no es ingeniero ni sabe pegar un bloque, y el ingeniero quizás no tiene que desprenderse de 40, 50 millones, como dijimos anteriormente, y ese dinero capitaliza el fideicomiso y la ejecución de la obra es más viable. Te recuerdo desde el punto de garantía, desde el punto de equilibrio. Mientras más capitalizado esté el fideicomiso, pues más rápido se ordena la ejecución del proyecto. Y eso le da más garantía a todos. Eso le da más garantía, inclusive hasta nosotros los vendedores que nos van a pagar nuestra comisión, también está ahí garantizado. Un punto muy importante, que es algo que yo siempre he discutido, hemos conversado, cuando se habla de punto de equilibrio, eso quiere decir que hasta que no hay punto de equilibrio los vendedores no cobran. Los vendedores no pueden cobrar porque los valores están administrados por la fiduciaria y la ley de la que hemos hablado, la 189-11, dice que hay que devolver los valores si el proyecto fracasa. Entonces, si te pagaron la comisión a ti o a mí, ¿cómo le devuelven los valores al comprador que nos hizo el favor de comprarnos el fideicomiso? Por ende, yo les recomiendo a cualquier vendedor inmobiliario que sepa bien en lo que se está comprometiendo y que tenga lo que nosotros llamamos un colchón para que pueda aguantar esa parte del proceso del punto de equilibrio y no quede mal, porque si verdaderamente la fiduciaria es importante, también es muy importante las ventas. Sin ventas no hay fideicomiso. O sea que si yo como vendedor vendo durante un año, promuevo, hago todo mi esfuerzo y todo mi trabajo durante un año fideicomiso, y por cualquier razón, ya sea por la parte legal, por la parte estructural, por la parte impositiva, porque no se cumplió el punto de equilibrio, el proyecto no se da. Eso quiere decir que todo ese tiempo y todo ese trabajo que yo hice se pierde. Prácticamente sí, pero te recuerdo que en el acto constitutivo están las fechas establecidas para lograr la preventa. Entonces el vendedor debe de hacerse de una copia del acto constitutivo y ver qué plazos se pusieron ellos para lograr esa preventa. Sí, pero anteriormente dijiste que para lograr el punto de equilibrio estaba la parte legal, estaba la parte sí, así es. Del punto de equilibrio, y mencionaste la viabilidad del proyecto. La viabilidad del proyecto. Ok, en el acto constitutivo
se establece plazos que en lo que yo he participado están entre 4 y 6 meses. O sea, por lo que el vendedor arriesgaría 6 meses de su trabajo, y sí, la ley no pensó en nosotros los vendedores. Sí, nosotros nos arriesgamos a trabajar de balde. Claro que si todo sale bien. Todo sale bien, pues felices los tres. Ok. Entonces, al final del proyecto, volviendo al propietario y al promotor, al final del proyecto, cuando ya el proyecto está desarrollado, están todas las unidades vendidas, es que mi propietario vendría cobrando el restante 90% con unos posibles intereses. Ganancia de capital. Ganancia de capital. Todo está lo que se estableció en el acto constitutivo. Me voy a lo más básico de la fiduciaria. Es un traje a la medida hecho para los fideicomitentes. En el acto constitutivo, todo el que aporte un peso tiene derecho a opinar. A lo mejor tu propietario estableció que él cogía el día ahora y el 90 al final con ganancia de capital. O sea que eso se debe establecer bastante claro. En el acto constitutivo debe decir todo lo que va a pasar. Todo lo que va a pasar, no obstante, la ley 189-11 permite adendum al acto constitutivo, pero que debe ser firmado por el 100% de los fideicomitentes. Entonces, fíjate que los compradores se vuelven fideicomitentes para tú buscar toda esa firma. Entonces, es mejor que en el acto constitutivo se revise una y otra vez antes de dar el banderazo de arrancar el proyecto, porque después los adendos se hacen prácticamente imposibles, aparte que tienen un costo financiero. En el caso de los promotores, que yo observo que muchos de ellos están prefiriendo la figura del fideicomiso, veo que tiene muchas ventajas, pero sí, entiendo que también tiene desventajas. No tiene desventaja alguna, mayormente tiene solamente ventaja para el promotor. Déjame explicarte, Wilton. Cuando un promotor firma su acto constitutivo y está bien redactado, y cuando digo bien redactado es que no tenga parte lesiva para ninguna de las partes, cualquier entidad financiera le presta los cuartos porque no es del bolsillo del ingeniero que van a salir, es de la fiduciaria. A lo que me refiero, y disculpa que te interrumpa, ¿sí? A lo que me refiero con desventaja es que como son entidades financieras las que administran los fideicomisos, entiendo que son transparentes ante la ley. Eso quiere decir que el proyecto también es transparente ante el fisco, ante las instituciones, ante las normativas. O sea, que el promotor tiene poco margen para, vamos a decir, irse más allá de la posibilidad que le ofrece la ley. Creo que no tiene poco margen, creo que no tiene margen. No tiene margen. Y debe de actuar conforme a la ley, porque si tú quieres la ley para beneficiarte de las excepciones fiscales de estar en un fideicomiso, entonces la misma ley no te va a permitir que tú te desvíes y no declares todo lo que tú gastaste. Y sobre todo que la fiduciaria es el administrador. Sí. O sea, que al fin y al cabo ellos son los que van a decidir o van a verificar, como tú dijiste en el principio, cuando yo le envío una ubicación, así mismo cuando le mande los permisos y le mande mi estado de gastos, es que ellos son los que van a verificar si todo eso está correcto. Muy bien. Pero déjame mencionarte un errorcito que incurren muchos ingenieros. Compran un solar que vale 10 millones en la realidad y declaran que lo compraron en 3 para ahorrarse el impuesto de transferencia. Pero inmediatamente declara que compró en 3, que era una ganancia irreal de 7 millones que no declaró, entonces va a tener que pagar el 29 y si hay fideicomiso, el 10 de un dinero que realmente él no se lo ganó. Entonces es mejor hacer todo en el orden establecido por la ley para después no tener susto ni contratiempo y que sean todos felices. Esa es una opinión ya personal de Willy Méndez, pero que se le he recomendado a todos los fideicomisos, que yo aseguro que no son muchos, pero ya son varios. Bueno, señores, la verdad que hemos tenido una conversación bastante interesante con nuestro compañero Willy Méndez. Gracias por vernos.